Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos estos días que son especiales porque, como saben, Stephanie deja nuestro querido Banco Central en un par de días, pero no quiso dejar la oportunidad de venir y presentar el IPOM que se presentó la semana pasada, se divulgó la semana pasada. Y como siempre, acá en la universidad tenemos como misión convocar analistas, convocar observadores de la economía, tener la oportunidad de tener una conversación con, en este caso, Stephanie, respecto a las proyecciones, el escenario que presenta este IPOM, en un ambiente que sea un poquito más relajado y distendido que los seminarios grandotes, ¿no es cierto?, que son más formales. Entonces la idea acá es comer un rico almuerzo liviano para poder seguir trabajando en la tarde y tener una presentación de Stephanie de alrededor de media hora y después pasar a preguntas. Como también es habitual, por la política del banco y por lo que hacemos también en la universidad, esta presentación se graba y queda disponible después por streaming, o sea, por YouTube, en el canal del banco y de la universidad. Así que, Stephanie, muchas gracias por estar acá y adelante. Bueno, muchísimas gracias. Quiero en particular agradecer a Pablo por la gentil invitación y a la UAI por auspiciar este evento. Yo ya casi me siento en la casa porque he venido varias veces a seminarios muy interesantes. Uno que organizaba Pablo con Juan Carlos sobre hidrógeno verde, así que es un gran gusto y tener esta audiencia tan selecta que para poder conversar. Entonces, si ustedes ven ahí, quiero hacer una especie de síntesis del IPOM antes de partir. ¿Cierto? Lo primero y tal vez lo más destacable es que la inflación ha bajado más rápido de lo que esperábamos en septiembre, bastante significativamente, y proyectamos la buena noticia que la inflación, si todo sigue como está más o menos proyectado, si no hay ningún shock adicional, que la inflación bajaría a 3% a la meta en el primer trimestre del 26. ¿Ah? Y esto se ha dado en un entorno tanto global como nacional, algo mejor de lo que se proyectaba en septiembre. Y había una evolución mucho más favorable de los costos, en lo cual yo creo que es muy claro destacar la apreciación del peso, pero también hay otros, y además una reducción de los riesgos para la convergencia inflacionaria. Nosotros teníamos algunas preocupaciones en septiembre, pero esas se fueron disipando. Y también, por supuesto, como vamos a ver, las expectativas de inflación a 2 años están planchadas, están ancladas en 3%. Vamos a ver a futuro, ¿cierto?, que el impulso externo va a ser algo mayor, dada la mejora del crecimiento de los socios comerciales, en particular, hasta ahora, en especial Estados Unidos, que ha crecido más de lo que se esperaba, y condiciones financieras por ahora muy buenas. Y la gran noticia, ¿cierto?, la mejoría del precio del cobre, que ha sido bastante dramática y que parece que se mantendría a futuro. Pero nosotros enfatizamos bastante en el IPOM y también en el último informe de estabilidad financiera los riesgos que hay en el escenario internacional, que los vemos todavía como importantes, que podrían haber distintos elementos. Por un lado, la alta valoración de los activos financieros, en particular, por ejemplo, las bolsas relacionadas a la inteligencia artificial, ¿cierto? Eso es un riesgo de que esos cayeran por un cambio en las expectativas. Están los problemas geopolíticos, los riesgos bélicos, que nosotros por suerte estamos, en Chile están lejos, digamos, pero por ejemplo en Europa es una gran realidad. Y también los altos déficits fiscales y aumentos de la deuda en los países desarrollados. Entonces, cualquiera de esos tres podrían desencadenar problemas que podrían después repercutirnos a nosotros. Entonces, nosotros con estos antecedentes, ¿cierto?, bajamos a 4,5% y vamos a evaluar como estándar los próximos movimientos, considerando la evolución de la macro y las implicancias para la convergencia inflacionaria. Eso. La próxima.
En el escenario local, vamos a partir en el escenario local con lo que es más nuestro trabajo, que es la reducción de la inflación, que como decía ha sido algo más rápida que lo previsto, sobre todo en los ítems de bienes, y la inflación total y subyacente bajó a 3.4% en noviembre, estaba en 4 en agosto, y la proyección para el cuarto trimestre se ajusta medio punto, o sea, menos 0,5 puntos porcentuales respecto al último IPOM. O sea, una baja importante. ¿Mm? Y eso es lo que nos lleva a que creemos que la meta se va a cumplir en el primer trimestre del próximo año. Y también la inflación subyacente ha estado mejor de lo que previsto, sobre todo en bienes, y la inflación subyacente llegaría a la meta alrededor de la mitad del próximo año. Entonces, como decía, hay una acumulación menor a la prevista, impulsado por estos factores de costo, en que la apreciación del tipo de cambio, que fue 5.5% desde el último IPOM, estamos recién empezando. Estamos en las buenas noticias. Y también la disminución de los costos laborales hacia promedio 2013-2019. Como no funciona el láser, les voy a mostrar, yo creo. ¿Aquí puede ser? Esto es el promedio, ¿cierto? 2013-2019. Se había habido una de las preocupaciones nuestras que los salarios nominales y reales habían estado aumentando algo más, pero eso se ha normalizado, ¿no? Está muy cerca del promedio. Entonces eso es una preocupación menos, y también tenemos otros factores como va a haber una pequeña reducción por efecto de las tarifas eléctricas y algunos otros factores. Pero particularmente es la apreciación del peso, lo que en este caso. Aquí se ve el tipo de cambio nominal, ¿cierto? Que como decía, se apreció 5.5% desde el último IPOM. Eso, la próxima. La buena noticia también es que las expectativas a plazo más corto han caído y las de 2 años se mantienen ancladas al 3%, tanto la AAA como la OF. Ahora, la actividad, hay menos noticias, ha evolucionado en términos generales en línea con lo anticipado, ¿cierto? Aunque con menor desempeño reciente en la minería, por el accidente en el Teniente, pero por otros eventos también. Ahora, lo que es muy interesante es que nosotros hemos visto un fuerte aumento de la inversión, con sorpresas positivas ligadas sobre todo a importaciones de maquinaria y equipo. Y eso tiene como una doble virtud, porque por un lado significa que está aumentando mucho la inversión centrada en minería y energía, pero no tiene tanta presión de demanda porque es básicamente importación de maquinaria y equipo en esta etapa. Entonces la formación bruta de capital fijo en el tercer trimestre aumentó en 10%. Todo eso era, siempre cada trimestre era más de lo que habíamos proyectado. Y particularmente, es bien impresionante, la maquinaria y equipo aumentaron en 22% en el tercer trimestre anual. Así que eso se ha visto, yo diría, desde el final del 24, que empezó esta aceleración y ha seguido. Era más fuerte en la minería, pero ahora también se ha incorporado mucho la energía. Pero hasta ahora se ve poco en el resto de los sectores. Los fundamentos de la inversión continúan mejorando, ¿cierto? Esta alza importante del precio del cobre, que es de 20%, y la caída en las tasas soberanas, que el BTP de 10 años cayó en 27 puntos base desde el último POM. Y el IPSA también ha subido muchísimo, y también, como decía, las importaciones de maquinaria y equipo. Entonces es un buen ambiente para que siga aumentando la inversión.
el consumo privado moderó su ritmo de crecimiento en comparación con trimestres previos, porque en un momento parecía que el consumo podía estar aumentando mucho desde el punto de vista de la perspectiva de la inflación, pero el consumo privado en el tercer trimestre subió en cerca de 2,9%, ¿cierto? De nuevo, con un aumento bastante fuerte en los bienes durables, que habían caído. La gente compró muchos bienes durables con los retiros y todo eso, pero ahora había caído, pero ahora se está recuperando, pero a un nivel no tan acelerado. Ahora, varios de los fundamentos del consumo privado han tenido un desempeño positivo. El mercado laboral ha mostrado algo de mejora, entonces podemos ver que digamos, la línea negra es la masa salarial real, que ha estado subiendo, pero un poco menos, y más por empleo, no tanto por un aumento de los salarios reales. También la confianza de los consumidores ha estado aumentando, que es otro fundamento que está estimulando el consumo. Entonces, yendo al escenario internacional, vemos que la economía mundial ha mostrado mayor resiliencia de lo que nosotros proyectábamos, pero que en general nuestras contrapartes internacionales, como el Fondo Monetario, la OECD, todo el mundo esperaba un mayor, una desaceleración de crecimiento, particularmente en Estados Unidos, que se ha dado, pero mucho menos. Como resultado de eso, los socios comerciales, ¿cierto?, han bajado, el crecimiento aumentó a 2,6% para 2026. Habíamos proyectado antes 2,4%. Eso nos da un estímulo adicional. Y también en 2025 el crecimiento de los socios comerciales ha sido algo mayor de lo que nosotros habíamos esperado. Entonces, eso es una buena noticia, y es particularmente porque Estados Unidos ha sido menos afectado de lo que se esperaba, el crecimiento, por cómo afectó las aranceles. Y lo que parece estar compensando en parte importante el efecto de los aranceles y el posible daño que le haga a la economía mundial es los efectos positivos de la inversión en inteligencia artificial, que como se ve en el gráfico a la izquierda explicaría como en lo reciente como 1/3 del crecimiento del PIB de Estados Unidos, que es muy fuerte. Pero también, como voy a decir después, y como adelanté, también podría, si hay una desilusión de las expectativas del impacto de esa inversión, podría potencialmente presentar un peligro. Pero hasta ahora ha sido muy claro. O sea, hay como una compensación entre el impacto negativo de la nueva política comercial de Estados Unidos, compensado por esta inversión en inteligencia artificial. Esto es interesante, el gráfico a la derecha, ¿cierto? Porque nos muestra que el anuncio inicial era de 24% de la tarifa promedio, la arancel promedio, perdón, en Estados Unidos, y se llegó al máximo del anuncio, que fue cerca de 30% en promedio. Estamos comparando, ¿cierto?, con los niveles de como 3% históricos. Y aquí ahora baja a 17%, que todavía es un aumento muy importante, ¿cierto?, comparado con el 3%, pero que es menos de lo que se había anunciado inicialmente. Pero igual es un shock relativamente grande. Pero como decía, hasta ahora se ve poco impacto en el crecimiento y también relativamente poco impacto en la inflación, aunque los bienes que están más sujetos a aranceles sí han subido más, y también hay dudas compartidas por el mercado, ¿cierto?, si los últimos datos de inflación son tan precisos. En parte porque no hubo una cifra por un mes, en segundo lugar porque hay algunas dudas más en general en la inflación de Estados Unidos.
el escenario inflacionario global no muestra mayores cambios, manteniéndose todavía elevados en Estados Unidos. La Fed ha ponderado en su última decisión, que bajó las tasas, de nuevo, en mayor medida la debilidad del mercado laboral, reduciendo la Federal Fund Rate más rápido de lo esperado hace algunos meses. Entonces ahí vemos que la inflación mundial no cambia mucho. La tasa de desempleo también está más o menos donde estaba antes, con un leve aumento. Y la tasa de Fed Funds ahora los dos indicarían una baja en 26 y otra baja en el 27. Eso es algo que es diferente a lo que se había proyectado antes. Los mercados financieros han evolucionado muy favorablemente con todos estos eventos, con alza de las bolsas muy espectaculares, ¿cierto? Como se sabe, en Estados Unidos subió la bolsa este año en 16%, en Chile ha subido 53%. Y las caídas de tasa de interés, tenemos aquí la tasa de 10 años, que cayó desde enero en 43 puntos base en Estados Unidos, y en Chile algo más, en 56 puntos base. Y eso ha fortalecido las condiciones financieras internacionales, ¿no? Y en las monedas, como es sabido, digamos, el dólar se ha estado depreciando y el peso chileno se ha estado apreciando, así como todos los países en promedio de América Latina. Se apreciaron, de hecho, algo más que Chile. Así que eso es bien interesante y esa es la otra razón, ¿cierto?, por qué el tipo de cambio se ha estado apreciando en relación al dólar. O sea, yo creo que los grandes factores ahí son el precio del cobre y la depreciación del dólar relativo. Ahora, la gran buena noticia es que los términos de intercambio, particularmente por el lado del cobre, se han fortalecido en los últimos meses, así como también sus perspectivas. La proyección del precio del cobre nuestra, pero en general de los observadores internacionales, las mismas empresas del cobre, han llevado proyecciones muy grandes, mucho más altas. Bueno, hoy día el precio del cobre está en 5.2 dólares la libra, que es bastante alto. Nuestra estimación para el año es 4.5, pero subiendo a 4.7 el próximo año. Ahora hay proyecciones mucho más optimistas también. Y lo que hay detrás de eso, ¿cierto?, son factores más estructurales que harían pensar. Hay cosas como más de corto plazo, los problemas de oferta, que se supone se van a ir arreglando, pero la demanda justamente para la inversión de inteligencia artificial, los data centers y todo eso, muy intensa en cobre. La demanda por electromovilidad, y los mismos conflictos bélicos y la necesidad de Europa de aumentar fuertemente el gasto de defensa, son todos factores como más estructurales que impulsan el precio del cobre, se supone, a mediano plazo. En relación al precio del petróleo, ha bajado bastante. La proyección actual la proyección ha bajado algo para este año, de 69 a 67, y algo más para 2026, de 67 a 62. Pero ahí y esto es un poco una impresión mía, por lo menos en lo más reciente, por ejemplo, los riesgos de un conflicto, bueno, ya empezó, no, ni siquiera es riesgo, la materialización del conflicto entre Estados Unidos y Venezuela, yo creo que ha hecho subir en algo los precios del petróleo, aunque por supuesto la oferta es bien abundante en general en el mundo, pero ahí puede haber algún efecto. Pero por ahora, digamos, los precios del petróleo están algo más bajos también. Entonces hay un doble fortalecimiento de los términos de intercambio. Yo diría un poquito más frágil por el lado del petróleo. Entonces los riesgos macrofinancieros
continúan siendo elevados, ¿no? Yo por eso nosotros lo hemos enfatizado mucho en el IEF y también lo mantenemos en este IPOM, porque el ratio de precio-beneficio del S&P, ¿cierto?, está alto, llegando alrededor de 30, fluctuando por ahí. Entonces, eso es un riesgo, particularmente, como decía, para las acciones de inteligencia artificial que han estado volando. Está la deuda soberana, que ha estado subiendo, pero que se proyecta va a seguir subiendo mucho en los países desarrollados. No sé, se habla, creo que 160% de deuda proyectada al PIB en Estados Unidos, si siguen las actuales tendencias. Entonces eso es un punto importante. Son, yo diría, las dos principales fuentes de riesgo y también, por supuesto, desarrollo de posibles conflictos bélicos, que por ahora está como congelado la negociación entre Rusia y Ucrania, lo de Gaza, hay un cese de fuego más o menos, pero no hay una visión tampoco de largo plazo de cómo se va a solucionar el conflicto. Entonces, todos esos conflictos está, no sé, potencialmente conflictos, o sea, los riesgos alrededor de China y Taiwán también. Entonces, hay una serie de focos de conflicto y un panorama general, digamos, de debilitamiento, de colaboración, de entusiasmo por la globalización económica y más como confrontacional en un ambiente. Entonces eso crea preocupación, que no se ha reflejado en la evolución del mercado financiero hasta ahora, pero que puede hacerlo. Eso. Y ahora, para terminar, están las proyecciones. Vemos que las proyecciones de crecimiento para Chile han ido aumentando en el último año. Eso es bien interesante porque en octubre 24 nosotros para este año proyectábamos que íbamos a crecer al 2, después fue subiendo, ¿cierto? En marzo estábamos en el 2,25, después subimos hasta septiembre, ahora bajamos levemente, de 2,5 a 2,4 para este año. Pero en general, digamos, hemos ido subiendo. Y para 2026 también las proyecciones han subido en algo, particularmente en septiembre y en diciembre, y ahora la proyección es en el rango entre 2 y 3, o sea, en 2,5 el punto medio. Hay unas proyecciones bastante más positivas para crecimiento. Y para la formación bruta de capital fijo es bien dramático, porque también aumentan a lo largo del horizonte de proyección. Tenemos que partimos, ¿cierto?, con una proyección de 3,8, 3,7, en 3,8 del diciembre del 24 y ahora estamos en 7 para el 25. O sea, es realmente, no, 3,6, de 3,6 a 7 exactamente el doble. Entonces es bien dramático. Y para el 2026 también hay un aumento más o menos de la misma proporción, ¿cierto? Desde el 2,2 que teníamos en diciembre del año pasado a 4,9 que tenemos ahora. Y el consumo privado crece también, la proyección, pero se mantiene, ese crecimiento se detiene, digamos, para este año en septiembre y no sigue aumentando, 2,7. Y después en el 2026 hay una proyección ahora más alta, subiendo del 2 al 2,5, que sería como coherente con el crecimiento del PIB de tendencia. Nosotros no hemos revisado, por falta de datos por el lado del censo, no hemos revisado el crecimiento del PIB de tendencia. Se va a hacer apenas estén los resultados del censo, pero lo que es posible de que haya ya, como hubo un aumento tan importante en la inversión, que haya un crecimiento tendencial algo más alto y también algunas estimaciones muy preliminares de la productividad están empezando mostrando datos positivos, que habría una evolución positiva ahora de la productividad, que ha sido bastante negativa en el periodo reciente. También eso es una buena noticia.
después seguimos estimando que la inflación convergerá a la meta, como decía, en el primer trimestre de 26. Y aquí vemos cuáles son los datos, ¿cierto? Se ven que la proyección de la inflación llega, de acuerdo a este IPOM, llega, digamos, ahora a 3% en el primer trimestre de 26 y que ha ido bajando, digamos, la inflación total, la proyección, y la realidad, digamos, el cuarto trimestre del 25, la proyección ahora es 3,9, perdón, 3,5 y teníamos 3,9, o sea, estaba menos 0,5, más bajo que lo que se había proyectado. Y después sigue más baja. Incluso aquí se está proyectando, ¿cierto? Si es que se cumplen las condiciones, siempre hay que decir, estaríamos incluso debajo de la meta primero, segundo y tercer trimestre del 2026, subiendo un poquito el último trimestre. Y la subyacente un poquito más lenta en bajar y llegaría a la meta alrededor del segundo trimestre, o al comienzo del tercer trimestre, la inflación subyacente. Y entonces tenemos aquí el nuevo corredor. Ahí se muestra que bajamos a 4,5% y el borde superior lo tenemos asociado a una demanda interna más dinámica y el inferior un deterioro de las condiciones financieras globales. Entonces ahí tenemos el corredor como lo vemos en este momento, que como decía son proyecciones sujetas a que la evolución de la macroeconomía sea como se está proyectando en este momento. Y para sintetizar, en el escenario central, ¿cierto? La inflación se va a bajar a la meta muy prontamente. Ha sido un periodo difícil en que nosotros hemos demostrado la importancia de tener un Banco Central autónomo, un marco de política monetaria creíble, una comunicación clara y transparente, y en que también hemos trabajado en cierta manera coordinados con la política fiscal. Y el esfuerzo, tanto la política monetaria y la política fiscal, ha sido exitoso en hacernos llegar casi ahora a la meta. Y eso lo vemos como muy positivo para digamos, la población y en particular hacia las personas y las familias más vulnerables, que habían sufrido mucho con la inflación alta. Así que es un buen escenario, un buen momento para irse al Banco Central. Muchas gracias, Stephanie. Bueno, tenemos un rato para preguntas y para conversar con la consejera. Déjame partir con una pregunta. Esto no está preparado por si acaso, así que... No, tú lo mencionaste, el tema del crecimiento potencial o tendencial. Porque si uno observa la macroeconomía que ustedes están presentando en este informe, vamos a tener esencialmente 3 años, 2024, 2025, 2026, con la economía creciendo al 2,5% aproximadamente, con la inflación de hecho convergiendo a la meta, o sea, no una economía que presenta desbalances que presionen la inflación, con una cuenta corriente bien como equilibrada, ¿cierto? Con déficit de cuenta corriente bien razonable, con la tasa muy cercana a la neutral, ¿ya? Y entonces después tienen la proyección al 2027 que el crecimiento baja a 2. Entonces es como, si tú pudieras dar un poquito el contexto de cómo es la discusión para evaluar el crecimiento tendencial. Porque yo me imaginaría que el hecho de que siga estando un supuesto en torno a 2% es lo que hace que la economía vuelva a crecer 2% en el 2027. Pero con todos estos antecedentes que uno está mirando, con la evolución de la inversión que tú destacaste, uno podría pensar también que puede ser más alta. Entonces, ¿cómo entra el censo? ¿Cuál es la discusión que uno puede tener en mente para pensar las cifras de crecimiento tendencial que serían como acordes con el escenario que uno ve hoy día? O sea, yo creo que esa pregunta es muy buena, muy
el hecho que hayamos podido tener un crecimiento más alto y a la vez que convertíamos la inflación, daría implícito, ¿de cierto?, de que tal vez el crecimiento tendencial es algo más alto. En el Banco Central somos muy prudentes, entonces nos pusieron a adelantar una reducción del crecimiento tendencial hasta tenerlo en un descenso, pero daría la impresión, pero sí han adelantado alguna estimación inicial del aumento de la productividad, que también justamente va en ese mismo sentido. También, si se mantiene el precio de los pobres, también va a favorecer el crecimiento. Entonces, porque va a proveer más recursos, yo creo que es importante. El punto que hacía Pablo, que yo no mencioné, que el déficit de cuenta corriente es muy razonable ahora. Hay que recordar que cuando fue el pico de la inflación también fue un pico de la cuenta corriente, que era bastante cerca del 10% del PIB, que era preocupante. Entonces, ahora eso está todo muy, para decir libro, eso está todo muy bien manejado, con un crecimiento, como señala Pablo, más alto. Entonces, pero no se puede saber hasta que tengamos los datos, pero la inflación potencial puede ser más alta. Entonces, eso permitiría tal vez mantener el crecimiento sin generar riesgos inflacionarios. Va a ser muy importante. Yo creo que también no solo el mayor crecimiento, pero como señala Pablo, como enfaticé, el aumento tan importante de la inversión, si bien está en dos sectores, sí, yo creo que vaticina un potencial de mayor. Pero todavía no tenemos la cifra. Carolina. Gracias, gracias consejera por esta presentación. Y hay una pregunta que yo tengo que hace mucho rato. Respecto de la inversión, ya son como dos temas. Uno, que este gran crecimiento de la inversión que hemos visto, que por supuesto que son buenas noticias, está muy enfocado en maquinarias y equipo. O sea, es puro maquinaria y equipo, porque construcción y obras no se ve tan despegando tanto. ¿Cuánto de eso es reposición de capital? ¿Cuánto de eso es automatización? Y por otra parte, en alguna parte del IPOM, como al final, dice algo así como que la inversión tiene buenas perspectivas hacia adelante y podría desarrollarse en otros sectores, ¿ya? Eso dice, pero no muestra los datos, y me pasa lo mismo que Pablo, que se ve la inversión creciendo, Pablo para el PIB, pero para la inversión, que es como lo mismo, el 2025 fuerte, el 2026 fuerte, y después el 2027 se cae, ya no es tan fuerte. Entonces la pregunta es, ¿piensan ustedes que se devuelve esta gran inversión en maquinarias y equipo? ¿Y qué pasa con los otros sectores? ¿Dónde está la lectura de los otros sectores? ¿Y cuáles sectores serían? ¿O es como un deseo? No sé. ¿Cómo están viendo esa parte de las perspectivas hacia adelante? Buena pregunta. Como todas las buenas preguntas, difícil. No, yo sé, pues por eso. O sea, yo creo que hay una impresión de que va a empezar a aumentar la inversión en obra, porque las maquinarias y equipos, ¿cierto?, se ocupan para proyectos nuevos que requieren inversión en infraestructura, que tendrían más spillovers, digamos, al resto de la economía. Pero sobre los otros sectores nosotros fuimos como prudentes, o sea, hay como una sospecha que estaría tal vez empezando a aumentar un poco, pero todavía no hay una evidencia dura, ¿no? Claro, claro. La otra cosa, yo pedí una descomposición entre inversión extranjera y nacional, y es muy interesante porque el aumento de la inversión es prácticamente toda extranjera. Entonces, y mucha, por ejemplo, hay mucho potencial de posible inversión en hidrógeno verde, también es todo energía, claro. Pero eso es todo más bien extranjero, hay un componente chileno. Entonces, no sé si una vez que haya más dinamismo puede unirse la inversión más nacional, que tal vez sería también más transversal a través de los sectores. Uno podría pensar eso.
Pero nosotros no quisimos poner nada muy positivo sobre otros sectores porque es como un poco una esperanza, hay un poquito de brotos verdes, pero la evidencia no era tan fuerte como para afirmar. Y está el tema, por supuesto, de la construcción de viviendas, ¿cierto?, que ha estado bastante rezagada. También hay algunas cosas positivas, parece que en parte por este subsidio que entregó el Ministerio de Hacienda, que era por parte un subsidio y en parte una garantía que le permite a los bancos prestar a tasas más bajas, ha habido un poco un aumento en las ventas. No se sabe exactamente cuánto es efecto del subsidio o cuánto era una tendencia natural, pero ahí hay también un poquito de esperanza, pero también es muy preliminar. ¿Mm? Jaime. Muchas gracias, consejera. Yo tenía una pregunta, son dos en una. La primera es, con esto de que estamos volviendo a la inflación, bueno, me presento, Jaime Lavín, yo soy de la universidad, soy de la casa. Con esto que la inflación está volviendo a la meta el próximo trimestre, ¿podríamos decir de que los shocks sucesivos que tuvimos desde el 2019, 20, 22, ya estaríamos cerrando el capítulo y hoy día entonces podríamos pensar y proyectar la economía hacia el futuro? Esa ¿La es como la economía primera. hacia qué? Hacia el futuro, pensando que ya dejamos de lado los shocks. Y si hacemos ese ejercicio de pensar la economía hacia el futuro, ¿cuál ve usted son los principales desafíos que debiéramos abordar a nivel país en ese sentido? ¿Ya? O sea, ¿En relación a la inflación o más en no, general? en relación a las perspectivas futuras Ya. del país. Bueno, yo coincido mucho con el diagnóstico que usted hace, que estamos terminando, sobre todo los shocks, que el último shock, ¿cierto?, fue en cierta manera, era deseado, el aumento de las tarifas eléctricas, porque nosotros habíamos llegado en el primer trimestre del 24, estábamos en 3,2, entonces ahí ya estamos llegando a la meta, ¿cierto?, y en eso viene el alza de las tarifas, y nosotros más o menos hicimos el diagnóstico de que esto iba a ser un shock temporal, entonces que seguíamos con la política monetaria no muy diferente, pero por supuesto en un momento llegamos a cerca del 5. Pero ese shock, por ejemplo, ese último shock se ha ido diluyendo y ahora está desapareciendo. Entonces, y antes hubo muchos shocks, ¿cierto? La invasión rusa a Ucrania, el COVID y todas las medidas que se tomaron, etc. Entonces parecería que a menos que hayan shocks nuevos, no habrían problemas en ese tema, pero tampoco se sabe. Esto puede venir un gran conflicto, podría subir el precio del petróleo, en fin. Pero lo que se ve ahora con el actual escenario está bien, pero también por otro lado podría haber un problema en los mercados financieros globales que actuarían en la dirección opuesta, en que podría haber una caída de la demanda internacional y todo eso, y transmisión al sector financiero local. Entonces hay que estar preparado, digamos, para los dos lados. Pero yo creo que una vez que, si eso no ocurre, ¿cierto?, va a haber un énfasis, yo creo, en estimular el futuro crecimiento. Yo creo que los niveles de crecimiento que han habido son aceptables, digamos, el 24, 25 y probablemente el 26, pero, digamos, idealmente aumentar más el crecimiento, pero en eso son más bien factores de largo plazo, que más bien son políticas públicas, diría yo, que no depende del Banco Central, medidas como mejorar la educación, ¿cierto? El esfuerzo que se ha hecho, pero que hay que profundizar, digamos, todo este tema de los permisos, que se ha enfatizado mucho. Yo creo que hay un avance importante, pero hay que seguir profundizando eso. Entonces, ese tipo de medidas, yo creo que la inversión en investigación y desarrollo, que es un tema pendiente para Chile, ¿cierto? Porque nosotros tenemos inversión en investigación y desarrollo muy bajo, como menos del 0,4% del PIB. Hay países que tienen 10 veces eso. Entonces ahí yo creo que hay un esfuerzo tanto público como privado en ese campo, que es importante, junto con la educación.
Y todo este gran desafío de, por ejemplo, la creciente influencia de la inteligencia artificial, de la digitalización, que pueden significar aumento de productividad, pero por otro lado generan menos empleo, por lo menos en el corto plazo. Y cómo se transforma, cómo se recalifica a la gente para que la demanda de trabajo coincida con la nueva, ¿cierto? Con generar la oferta de trabajo necesaria, ¿no? Entonces ahí hay como muchos desafíos de mediano y largo plazo que son importantes de abordar y que son más fáciles de abordar si la inflación está controlada. Perfecto, muchas gracias. Paulina. Bueno, muchas gracias por la presentación y gracias por la invitación. No puedo dejar de preguntarle por temas relacionados a pensiones. En los escenarios que ustedes tienen para los próximos años, no sé si nos puede comentar o no, ¿cómo ven algún riesgo de nuevos retiros? Porque eso alteraría todo este panorama proyectado. Y si ustedes están viendo o analizando los nuevos fondos generacionales como algún factor que podría alterar estas proyecciones. En relación al primero, tendría que preguntarle a los parlamentarios. En realidad nosotros hemos tenido una línea muy clara, ¿cierto? Yo creo que Mario Marcel fue muy elocuente, crítico de los retiros. Rosana Costa siguió en la misma línea, en eso estamos unificados en el Consejo, que yo creo que sería un gran error los retiros. Pero son decisiones, digamos, del Parlamento particularmente. Ahora no sé si es tan probable, dado que digamos, los salarios reales han estado subiendo. Nunca tanto como la gente quiere, pero nunca. Entonces, no sé, no hemos estado discutiendo los riesgos ahora último de los nuevos retiros, porque no ha estado en el ambiente, yo creo. Lo de los fondos generacionales recién lo estamos estudiando. O sea, hay que ver porque, claro, es un cambio importante, entonces hay que estudiar los fondos. Andrés. Gracias. Muchas gracias, consejera. Una pregunta que se relaciona también con las anteriores, pero quería ver si nos pudieran dar un poco más de detalles sobre las perspectivas que ustedes ven para el mercado del trabajo, ¿cierto? En un contexto de distintos riesgos que hay dando vuelta. Usted mencionó también inteligencia artificial, mencionó la inteligencia artificial, sí, ¿cierto? Pero también se viene esta ola de inversión que ya se está dando, entonces quería ver si nos puede dar un poco más de luces sobre aquello. Gracias. Bueno, nosotros yo creo que cada vez más le estamos dando importancia al estudio de investigación del mercado laboral, de los determinantes. Yo creo que el aspecto que tal vez hemos estado estudiando relativamente menos, pero queremos enfatizar eso al futuro, es el tema justamente de lo que era antes mecanización, pero ahora digitalización, la influencia de la inteligencia artificial. También podría ser que la inversión que se está dando ahora, ¿cierto?, en minería y energía, particularmente la de minería, es bastante intensiva en capital, y menos tal vez en trabajo. Entonces yo creo que ahí hay mucho tema para estudiar y mucho tema para las políticas públicas. Una cosa, así hablando un poco del empleo femenino, es cierto, es por ejemplo importante, donde el desempleo ha sido algo más alto, aún más alto. Por ejemplo, hay temas específicos como las salas cunas, que la ley se ha demorado mucho, que tal vez ojalá salga, ¿cierto? O sea, yo creo que hay que hacerlo por todos los aspectos. Yo creo que hay una necesidad urgente de entender cómo se puede aumentar en este contexto internacional y nacional de cambio tecnológico tan fuerte, de cómo se puede generar mayor empleo. O sea,
los últimos datos han sido positivos, pero bastante más positivos de lo que habían sido, que puede ser también un efecto rezagado al mayor crecimiento, ¿cierto? Pero yo creo que hay que tomar también otras medidas a nivel de políticas públicas. No tanto, digamos, lo que puede hacer el Banco Central, pero sí podemos apoyar por el lado de investigación, análisis. Lorena. Gracias, consejera, y gracias a la universidad por la invitación. Yo quería preguntar sobre China. Con el precio del cobre en 5,4 dólares la libra, uno como que se olvida porque está celebrando estos niveles, ¿cierto? Y también en las proyecciones de socios comerciales han habido sorpresas, pero más que nada por el lado de Estados Unidos. Entonces, que tal vez más que compensan los riesgos, digamos, por otro lado. Pero un poco ver las perspectivas y hacer el doble clic en China, porque finalmente tiene temas estructurales que no son de corto plazo, que no son fáciles de solucionar. ¿Y qué pasa si el próximo año los vientos van como en otra dirección? Y usted mencionaba los 3 grandes riesgos, que hayan correcciones por el tema de inteligencia artificial, que finalmente tengamos tensiones tanto comerciales como geopolíticas, o el tema de la sostenibilidad fiscal en los países desarrollados, que todas esas nubes que al último del año han sido favorables, digamos, Exacto. siguen siendo riesgos. Por lo tanto, cuando esa parte pueda nublarse un poco más, ¿qué pasa con China al final para el próximo año y los próximos años? Las proyecciones en general están por debajo del objetivo del gobierno. Quería ver un poco eso, y eso a nivel internacional. Y al lado local, celebramos que el próximo año también de alguna manera estamos encontrando un reequilibrio, ¿cierto? Con la inflación convergiendo a la meta, con la TPM en la neutral, con el crecimiento en el potencial. ¿Qué podría ser, digamos, cuál sería, según usted, el mayor riesgo que podría alejarnos de este equilibrio el próximo año? Esas 2 preguntas. Gracias. Eso particularmente por la inflación. Bueno, esto ya es más futurología. En relación a China, yo personalmente había ido mucho a China, o sea, bastante a China, creo que 4 o 5 veces. O sea, conocía un poquito. ¿Ah? Ahora me queda muy lejos desde acá, así que no he ido. Nosotros hemos hablado mucho en el Banco Central de tratar de profundizar el conocimiento sobre China, porque es tan clave para nosotros, ¿cierto? Estados Unidos por el lado de los mercados financieros, política monetaria, pero China clave por el lado comercial, precio del cobre, como usted señala. Es difícil proyectar, o sea, hasta ahora, este año, China más o menos ha hecho que el performance era más o menos el que se proyectaba. Tiene también importantes vulnerabilidades que no están resueltas, cierto sector inmobiliario en particular, y que todavía hay muchos departamentos vacíos, etcétera, problemas financieros ligados a eso. Bueno, uno no sabe qué otros problemas pueden surgir por el lado político, el lado ecológico. Entonces, es bastante difícil proyectar el crecimiento de China. Yo, así como intuitivamente por los seminarios que me ha tocado participar acá en Chile, creo que sí hay un impulso importante de China en algunos sectores de punta, ¿no? Que incluso desafían, digamos, al occidente. Y un ejemplo muy bueno, ¿cierto?, es el de los automóviles eléctricos. ¿No? Parece que en Shanghái ya hay más de 50% de autos eléctricos. Entonces eso es bien dramático. Y ellos tienen un tremendo mercado interno también y de exportación. Y en sectores como la inteligencia artificial, fue un seminario en la CEPAL que había colegas chinos y hablaban de que ellos habían empezado a pensar cómo regular la inteligencia artificial en el 2005. ¿No? Entonces eso me dejó impresionada. ¿No? Yo creo que aquí casi no hablamos todavía de la inteligencia artificial. Entonces hay como fuerzas que tal vez uno no considera desde afuera. Por otra parte, tienen desafíos porque la política de aranceles de Estados Unidos y los posibles expansión de eso, por ejemplo, a Europa, pueden ser un problema para ellos, porque el modelo de ellos, ¿cierto?, la dinámica está muy basada en la producción. Siempre hablan de que no, que tenemos que reequilibrar, que aumentar más el consumo, pero como que no pasa mucho eso, ¿eh? Aunque yo creo que el gobierno como que quiere hacerlo, pero no
no sé, hay como una dinámica diferente. Así que un punto que no mencioné, que tal vez sería interesante recalcar, que nosotros creemos que lo estamos empezando a ver, pero que lo habíamos planteado, el staff lo había hecho, es el tema de el posible efecto positivo para la inflación en Chile y en otros países emergentes, por ejemplo, de las desviaciones de comercio. Porque si China no puede exportar a Estados Unidos, o más difícil, y si a eso se suma lo de Europa, porque Europa también está preocupado que la penetración de los autos eléctricos chinos y todo eso, si también ellos se ponen más proteccionistas, los chinos estarían obligados, digamos, o ya están obligados a enfatizar más la búsqueda de nuevos mercados en países emergentes. Nosotros vemos alguna evidencia, por ejemplo, particularmente en los autos, que los precios de los autos importados han estado bajando. Estamos buscando datos más precisos, pero eso podría ser un efecto que a nosotros nos favorecería. Pero para el efecto del crecimiento chino podría generar más riesgos, que, como digo, hasta ahora parece que no se han materializado. Pero es un tema muy importante a seguir y creo que nosotros tenemos que profundizar el conocimiento de China y seguirlo. Sí, consejera, muchas gracias. Tomando como punto de partida estos vientos quizás un poco de cola del lado internacional, pero yendo más a lo local. Yo pensé que Paulina iba a preguntar un poco más de esto hace un rato. Y con lo que decía Pablo de este crecimiento que lo ven acotado en un par de años más, bajando nuevamente al 2, ¿es la parte laboral, la caída de las horas laborales, el aumento de la tasa de cotización? ¿Es eso está mapeando en parte esas proyecciones? Pensando en que estamos inversión más fuerte en los sectores de menor intensidad laboral y no tanto en los que usan más trabajo. ¿Es algo de eso lo que estamos viendo o lo está mapeando distinto? Bueno, yo creo que fue un recuadro que fue bien controvertido, que mostraba que había alguna influencia del aumento de los costos laborales, que podrían, combinados, yo creo en particular, con estas tendencias más generales tecnológicas, en el margen podían hacer que las empresas decidieran contratar a menos gente y enfatizar más la inversión en capital. Pero yo creo que estas tendencias son más generales, ¿no? Y además el crecimiento de los salarios se ha moderado en lo reciente. Entonces, ese posible efecto podría estar suavizado, ¿cierto? Si hubiera seguido, yo creo que habría una preocupación mayor. Pero yo creo que es más bien, digamos, la atracción de mecanización, de digitalización. También yo creo que fue impulsada, esto es una visión mía, durante el COVID, ¿cierto? Porque la gente se dio cuenta que no era necesario tener tanta gente presencial o tanta gente, ¿eh? Entonces muchas cosas se hicieron más digitalizadas y esa tendencia ha seguido. Y eso es una cosa difícil de cambiar. Entonces hay que pensar qué tipo de... Yo creo que hay que hacer, como reinventar esa parte de cómo aumentar la demanda laboral. Yo personalmente creo que hay un elemento de costo, pero también hay otros elementos. Porque la participación, digamos, en los ingresos del trabajo en Chile es bastante baja a nivel internacional. Entonces también hay que ver ahí ciertos aspectos sobre la distribución del ingreso y también el efecto que tiene la demanda, digamos, de la gente que percibe el salario, la demanda por bienes de consumo, porque también hay un efecto positivo ahí. En la medida en que justamente haya más capacidad de crecer más la economía, el hecho de que la demanda de consumo está aumentando puede facilitar más crecimiento, siempre que no haya cuellos de botella, siempre que se pueda aumentar la productividad. Juan Andrés. Muchas gracias, consejera, por sus opiniones. Ha habido bastante discusión en los distintos medios y actores de la economía respecto del daño que ha generado la permisología como
factor del crecimiento de nuestra economía. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Creen que esta postura de mejorar la permisología o disminuirla, que va a traer el nuevo gobierno, podría afectar positivamente en las tasas de crecimiento hacia el futuro? ¿Cuál es la visión de ustedes respecto a la permisología? Bueno, como decimos nosotros siempre, no opinamos de las políticas públicas. Pero habiendo dicho eso, yo en lo personal he seguido bastante estas cosas, por ejemplo, en el seminario que organizaba Pablo sobre hidrógeno verde, en general también conversando con la empresa del cobre, incluso con pequeños empresarios, o sea, en todo el rango de las inversiones, desde Anglo American al señor que vende empanadas, digamos. Ahí yo creo había una preocupación muy fuerte de limitar estos permisos, de organizarlos, de agilizarlos. Yo creo que no necesariamente reducir los estándares, porque también se trata, ¿cierto?, de estándares ecológicos que son importantes, pero que todo esto sea más ágil como es en otros países. Y yo creo que basado en eso se hizo un avance importante, que fue transversal la aprobación que tuvo esta ley en el Congreso, ¿cierto? Los permisos sectoriales, que es un avance yo creo bien importante, que se supone que implicaría una reducción bastante importante en los tiempos, que eran obviamente muy largos. Entonces, pero ahora hay como otra etapa, por ejemplo, que parece que no va a salir en este gobierno la racionalización de los permisos ambientales. Pero hay una ley ya sobre eso. También hay una ley, no sé en qué estado está, que la lanzó el Ministerio de Hacienda cuando todavía estaba Mario Marcel, sobre facilitar los grandes proyectos justamente ligados a la transición energética. Entonces, o la descarbonización más en general. Entonces, todas esas cosas yo creo que pueden ayudar mucho en agilizar la inversión, porque los pipelines son largos, las inversiones demoran mucho. Ahora, yo conversando con gente, por ejemplo, de la gran minería, esto a título personal, me han explicado que no es solo Chile, incluso en Estados Unidos, ellos encuentran muy difícil, por ejemplo, abrir una nueva mina de cobre. Se quejan, qué sé yo, no sé si eso es confidencial, pero, o sea, no se quejan, pero es una realidad que están los derechos de los indígenas, los temas medioambientales. Entonces no es un tema solamente chileno, pero hay otros países como Australia que parece que manejan bien este tema. Pero se han estado estudiando acá, viendo cómo se puede resolver. Porque realmente había un problema, ¿cierto? Y entonces yo creo que se está avanzando y yo creo que es una cosa transversal. Entonces eso daría también buenos resultados. Ahora, yo creo que también hay factores que tal vez no se destacan suficiente. ¿Por qué la inversión extranjera ha aumentado tanto? El rating de Chile en los mercados financieros, lejos el mejor de América Latina, ha vuelto a los niveles pre-estallido social. Entonces hay como confianza en el país. Y, por ejemplo, en el cobre, muchos de los países que tienen buen mineral de cobre, buenos depósitos, tienen problemas políticos mucho más grandes que nosotros. Tanto dentro de América Latina como con nuestros competidores, hay digamos, grandes ventajas que tiene Chile, a pesar de los problemas, ¿cierto? Porque uno aquí siempre se enfatiza los problemas, pero también hay muchas como virtudes, hay una mano de obra bastante calificada. Ahí también yo creo que hay un esfuerzo de hacer, porque, por ejemplo, la gran minería del cobre, hay temas para conseguir mano de obra calificada, entonces ahí también hay un trabajo educativo, de calificación. Entonces yo creo que sí, en la medida que se avance en ese sentido. Ahora hay un punto que yo creo que es importante hacer, que tampoco se hace tanto a nivel general. Yo sé, lo enfatizaba el otro día, me dio gusto, escuché
unas entrevistas que le hicieron al senador Coloma y al senador Lagos Weber. Y Coloma decía una cosa que yo totalmente estoy de acuerdo, que hay como en el mundo una nueva geografía económica, en el sentido de que como antes se favorecía el crecimiento de los países que tenían petróleo, que tenían gas natural, ahora son los que tienen cobre, litio y potencial de hidrógeno verde, un poco más tal vez de largo plazo, y nosotros tenemos todo eso. Entonces, estamos como en un momento, yo creo, de potencial mayor crecimiento, un salto, así como que hubo tal vez con el cobre, ¿cierto? El auge del cobre, el auge del salitre. Entonces, hay como una gran oportunidad, y yo creo, y si se aprovecha bien, digamos, con buenas políticas públicas, con esfuerzos privados, esto se puede materializar en un potencial de mayor crecimiento. Y eso un poco se está reflejando en concreto en la práctica con este alza del precio del cobre, por ejemplo. Sí, Bien adelante. cortita la pregunta, porque estamos en la hora. Yo quería preguntar, muchas gracias por la exposición y por la invitación. Yo quería preguntar algo a raíz justamente de la inversión extranjera, que se supone que hay varios factores que podrían incentivarla. De acuerdo a lo que han ido estudiando ustedes, ¿cuáles son los países que debiesen venir a invertir a Chile? Como ¿dónde se han visto mayores crecimientos en los últimos años? Y si hay algún sector más allá de la minería, y ya lo preguntó por ahí la Carola, pero desde la perspectiva de la inversión extranjera, si además de la energía y la minería hay otro sector en el que los extranjeros debiesen interesarse, ya sea pasar por Chile como plataforma regional o venir a invertir directamente a Chile. Es bien interesante esa pregunta y tal vez deberíamos estudiar eso más en lo central, aunque es más como, más de nuevo política pública del gobierno. O sea, los países que ya invierten mucho en Chile, ¿cierto? Son Estados Unidos, Canadá, mucho en la minería, en algunos países europeos, también en algunos sectores de China. Yo creo que los países asiáticos en general son un área interesante mirar. Entiendo que Chile está avanzando en sus relaciones, por ejemplo, con la India. No sé, países de Europa Oriental. O sea, hay todo un esfuerzo, yo creo, de hacer de diversificación de fuentes de inversión. Y también, no sé, creo que es un poco más complejo, digamos, navegar las tensiones geopolíticas que hay, por ejemplo, entre Estados Unidos y China, hasta cierto punto, ¿no? Porque nosotros tenemos inversiones de ambos lados. Pero yo creo que sí es muy interesante promover, digamos, a nivel, yo diría, global, las inversiones. Pero yo entiendo que hay mucho interés. Yo, por ejemplo, han venido, cuando vino Janet Yellen, la entonces ministra de Hacienda de Estados Unidos, América Latina, vino a una conferencia al G20, creo, a Brasil, y el único otro país que visitó fue Chile. Yo creo que no es solamente porque somos un país bonito, sino que lo que hizo fue visitar la planta de Albemarle en Antofagasta, cerca de Antofagasta, del litio. O sea, Estados Unidos muy interesado en el litio. Cuando vino la jefa de la Comisión Europea, la señora van der Leyen, muy interesada en el hidrógeno verde, el potencial de eso, apoyo a la Unión Europea. O sea, hay mucho interés en invertir en Chile. Esto era a nivel público, pero también en las empresas privadas, ¿cierto? Entonces, eso se ve reflejado y eso hay que seguirlo fomentando, que es muy importante. Ahora, ¿qué otros sectores? No sé, servicios tal vez podría ser que había un cierto crecimiento, yo creo que servicios interesantes, y otros sectores, y también tratar de reactivar la inversión nacional, que estaba más bien estancada, que puede unirse a este esfuerzo. Muy bien, bueno, estamos en la hora, muchas gracias. Creo que hemos tenido una súper buena conversación, nos salió de todo tipo de temas.
Así que le agradecemos de nuevo a Stephanie por haber venido a presentar el IPOM y a tener la disposición de conversar con todos nosotros. Muchas gracias.